primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Aprovechamos saludar a las personas que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook y las redes sociales. Se reportan de Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice, Venezuela y de las diferentes partes de la República de Guatemala. Les damos la más cordial bienvenida. Los saludamos con un fuerte aplauso, hermanos, a los hermanos que nos ven en diferentes partes. Que el Señor les bendiga. Bueno, abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Si lo encontró, se pone de pie, por favor. Bueno, 3:3 dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Vamos a repetir todos juntos esta frase que dice: antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Todos juntos: antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Puede sentarse. En esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que lleva como título: la lámpara estaba por apagarse. Repitamos todos juntos: la lámpara estaba por apagarse. Una vez más: la lámpara estaba por apagarse. Para los jóvenes probablemente no es que les cueste, pero ya no conocieron las lámparas antiguas, y yo traigo una por acá. Dice la palabra de Dios que la lámpara estaba por apagarse. Antes no se usaban los focos de ahora, sino que estas eran las lámparas que se utilizaban para iluminar por la noche, ¿verdad? Estas eran las lámparas que se usaban. Esta yo la presté y le hicimos una pequeña modificación ahí. Pero dice la palabra de Dios que en el versículo 3: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. El título del mensaje de hoy es: la lámpara estaba por apagarse. Hoy vamos a ver por qué se utiliza la figura de la lámpara. Aunque el texto acá está hablando en un sentido literal, o sea, tal y como la lámpara, dentro de él hay un mensaje para nuestra vida espiritual del pueblo de Dios en todos los tiempos. Dice que la lámpara estaba por apagarse. Ya la lámpara estaba, se le estaba acabando el combustible, o se le estaba acabando la mecha, se le estaba acabando ya el gas. Estaba por apagarse. Era hora que dejara de alumbrar. Elí, que era el sacerdote, ya estaba para terminar su periodo de servicio en la tierra, ya estaba para morir prácticamente. Y fue precisamente en ese momento en que Dios le habló por primera vez a Samuel, convirtiéndolo en un profeta para que siguiera alumbrando con la palabra de Dios a la nación de Israel. Entonces Dios había escogido a Elí para que él alumbrara al pueblo de Israel por un buen tiempo. Pero Elí hubo momentos en que sí cumplió con el llamado que se le hizo,
pero hubo momentos también en donde no hizo lo que le correspondía hacer. Y Dios viene y le dice: ya estuvo, ya terminó tu tiempo, ahora viene otro. Yo ya me anticipé para preparar a otro, y el otro era Samuel. Todos, hermanos, todo así es la vida. Yo recuerdo que estaba niño cuando un señor pasó a consolar en un funeral, y él dijo: en esta vida nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, la ley de la vida, y ahora estamos despidiendo a don fulano de tal. Así fue como él dijo. Así es la vida. Nosotros nacemos, crecemos, llegamos a una edad de madurez, pero luego llega una edad también ya en donde vamos de salida. El asunto está en que Dios a cada uno de nosotros nos ha dejado una tarea. Dios a cada uno de nosotros nos ha dejado con un propósito. La pregunta es si nosotros estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Usted no puede estar pensando en su vecino o en la persona de la par, si hizo o no hizo. Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros por lo que hayamos hecho, y vamos a ser juzgados también por los resultados que hayamos tenido. En el caso de Elí, Dios de alguna manera lo figuraba como esta lámpara, ¿verdad? Y decía que Elí era como esta lámpara, como una lámpara que tenía que alumbrar, que tenía que cumplir una función. Y vamos a ver si Elí la cumplió o no. Pero en este caso, la lámpara ya está por apagarse. Ya se estaba apagando la lámpara. Hay una pregunta: ¿por qué causas la lámpara está por apagarse? ¿Por qué? ¿Por qué la lámpara se estaba ya apagando? ¿Por qué la lámpara se estaba ya terminando? En primer lugar, la lámpara estaba por apagarse cuando los líderes están ciegos. Ahí vamos a buscar ahí siempre en el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 15. Ahí mismo tiene que buscar usted. Dice: era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Físicamente, Elí había perdido ya la vista, ya no miraba bien, ya no alcanzaba a ver. Sin embargo, figuradamente también como líder, Elí nunca había visto muy lejos. Elí, estando en el puesto en donde Dios lo colocó, Elí no se preocupó por ver más allá. Elí no tenía visión, y esa es una de las causas por la cual la lámpara estaba por apagarse. Dios, hermanos, espera de nosotros frutos. Dios espera de nosotros resultados. Jesucristo en una de las parábolas dijo que había una planta que no producía, y entonces el dueño dijo: esta planta no me está produciendo, hay que cortarla, hay que quitarla, está siendo de estorbo, ya no sirve. Y del mismo modo, Dios espera de cada uno de nosotros que cumplamos con una función. Y si nosotros no cumplimos con esa función, entonces es posible que Él corte con nosotros esa bendición. Yo recuerdo
que había un hermano que Dios lo usaba con profecía y lo usaba con sanidades y lo usaba de una manera muy especial. Yo en esa parte lo admiraba, o sea, reconocía, mejor dicho, que Dios había puesto en él eso, pero se descuidó y hoy no es absolutamente nada de lo que un día Dios había puesto en él. Elí no tenía visión, como líder nunca había visto muy lejos, y cuando un líder o cuando un padre de familia o cuando una persona no tiene visión, entonces no puede ver muy lejos. El líder tiene que tener visión. Entonces la carencia de visión, hermanos, trae estancamiento. Cuando no hay una visión, entonces se estanca la obra, se estancan muchas cosas, se detienen. Se necesita visión. En la Biblia, hermanos, encontramos que hubieron lámparas que sí cumplieron con su función. Una de esas lámparas fue Moisés. Moisés, como líder, fue un hombre que tuvo una visión. Probablemente en el principio no mucho quería, pero cuando entendió la visión de Dios, le entró al 100%, y la visión de Moisés fue liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Cuando Moisés entendió para qué lo quería Dios, entonces él viene y sabe que Dios tiene un propósito para él, y él se dedica a liberar al pueblo de Israel contra toda tormenta, contra toda adversidad. Moisés va y cumple con esa visión. Él había entendido, y cuando él entendió la visión, se fue directamente a lo que tenía que hacer. Otra lámpara que sí cumplió con su propósito fue Josué. Cuando Josué entendió la visión que Dios le había dado, ya no hubo nadie que lo pudiera detener, y él tenía la visión de conquistar la tierra de Canaán y repartirla al pueblo de Israel, y su visión estaba bien clara, estaba bien definida, y nada ni nadie lo podía detener, porque Josué tenía clara una visión. Otra lámpara que sí cumplió también con la función por la cual fue establecida fue Nehemías. Nehemías entendió la visión que Dios le había dado, y la visión que Dios le dio fue reconstruir los muros de Jerusalén. Y cuando Nehemías entendió la visión que Dios le había dado, contra toda oposición, contra toda marea, contra toda adversidad, contra toda escasez, contra toda falta de recursos, contra toda oposición, Nehemías se propuso reconstruir los muros en 50 y algo de días. Nehemías logró cumplir con el propósito de Dios. Y podemos seguir mencionando lámparas que cumplieron con el propósito de Dios, como por ejemplo Pablo. Pablo también entendió la visión, entendió el propósito por el cual Dios le había llamado. Y Dios había llamado a Pablo para que le predicara a los reyes y a las naciones. Pablo era un intelectual de la época, era una persona con un gran conocimiento, y Pablo cumplió con ese propósito. Lo apedrearon. Él explica en sus diferentes escritos que algunas veces lo apedrearon, que a otras veces en los barcos donde él iba se quebraron y tuvieron que naufragar. Otras veces decía que anduvo entre falsos hermanos, otra vez dice que aguantó hambre, otras veces dice que aguantó frío, otras veces dice que le picaron animales venenosos, en otras oportunidades cayó en prisión, etcétera. Pablo pasó por diferentes situaciones difíciles,
Pero a él no se ponía a llorar porque él sabía que era una lámpara que estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Si nos damos cuenta, Moisés, Josué, Nehemías, Pablo fueron lámparas que entendieron bien la visión de Dios y ellos alumbraron, cumplieron el propósito de Dios en sus vidas. En el caso de Elí, él como que no entendió la visión de Dios, no tuvo una visión, no tuvo un objetivo en la vida, y el no haber tenido un objetivo en la vida hizo que prácticamente, como dice la Biblia, la lámpara estaba por apagarse. ¿Por qué causa la lámpara está por apagarse? Entonces, la lámpara está por apagarse cuando los líderes están ciegos. Cuando los líderes están ciegos, se apaga la visión y se estanca la obra de Dios, se estancan muchas cosas. Número 2, ¿por qué causa la lámpara está por apagarse? La lámpara está por apagarse cuando los líderes están viejos y no han hecho nada trascendental. Escuche, la lámpara está por apagarse cuando los líderes están viejos y no han hecho nada trascendental. Vamos a leer ahí siempre en el primer libro de Samuel, el 2:22, vamos a encontrar algo ahí que dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo que nos está hablando aquí son varias cosas, pero la primera parte dice que él estaba viejo, ya estaba viejo. No siempre, hermanos, vamos a tener la misma fuerza, el mismo vigor. No siempre vamos a tener las mismas oportunidades. La vida pasa y conforme va pasando la vida, entonces nos vamos dando cuenta que realmente en algunos momentos no aprovechamos la vida y nos da tristeza, ¿verdad? Nos da tristeza darnos cuenta que en algún momento de nuestra vida no supimos aprovechar la vida, no aprovechamos nuestra fuerza. Yo el otro día estaba viendo a un joven cómo se lucía con su cigarro. El joven era físicamente, tenía un cuerpo deportivo, podríamos decir, de atlético, ¿verdad? Tenía su cuerpo así bien fuerte y se lucía con su cigarro, ¿verdad? Y caminaba con su estilacho ahí, ¿verdad? Y yo como chucho viejo, ¿verdad? Lo miraba y decía, no lo admiraba en nada. Al contrario, yo decía, pero qué tonto es este muchacho, ¿verdad? Porque está desperdiciando su fuerza, está desperdiciando su vigor, está desperdiciando su energía, los mejores años de su vida, la fuerza, el vigor, la energía, toda esa vida que él tiene, la estaba desgastando, haciéndose daño él mismo, ¿verdad? Ahí con su cigarrito. Por supuesto, el cuerpo aguanta, ¿verdad? El joven puede andar sin playera ahí tranquilo, ¿verdad? El problema es con el tiempo, que ya el cuerpo no lo resiste, ¿verdad? Entonces yo miraba a este joven cómo se lucía con su cigarro, pero yo lo miraba y decía, es una mala decisión la que este muchacho está haciendo, porque en su vigor, en su fuerza, en la flor de la vida, se está haciendo daño y no está haciendo algo realmente provechoso. En el caso de Elí se puso viejo, y al ponerse viejo, pues ya las fuerzas no le daban. Uno de los problemas de Elí fue
que él no había hecho discípulos. Él no había formado de manera personal. El discípulo que sí formó fue a Samuel, pero fue porque se lo llevaron. Pero de ahí en adelante él no se preocupó por formar personas, por formar líderes, por formar a otros sacerdotes que pudieran ministrar con amor, con temor, con toda los lineamientos que Dios pedía. Él no se preocupó, él pensó que iba a ser eterno y que él siempre iba a estar al frente del pueblo de Dios, pero no, envejeció. Y entonces el problema de Elí, como muchos líderes, es que no han hecho discípulos. Cuando ellos mueren, ahí termina todo. Ahí se termina todo, ahí se acaba todo. En el caso de los líderes, los pastores, los que están al frente de un proyecto, deben de pensar en ver quién puede continuar con el trabajo que están haciendo. Si realmente hay un amor de Dios y hay una proyección hacia el futuro, tienen que pensar en los que vienen atrás, en los que vienen a continuar con la obra de Dios y que ellos puedan hacer bien el trabajo. La lámpara estaba por apagarse. Elí estaba por morir y lamentablemente él no había hecho nada, no había dejado realmente algo digno de admirar. Tercer lugar, ¿por qué causas la lámpara está por apagarse? La lámpara está por apagarse cuando los líderes se encuentran dormidos. Ahí de nuevo en el capítulo 3:2 dice: y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. En el caso de Elí, pues como cualquier persona tiene derecho a descansar. Sin embargo, por lo que podemos darnos cuenta, como que a Elí se le iba la mano en dormir. Y literalmente también él estaba durmiendo, ¿verdad? No estaba consciente de lo que estaba pasando. Cuando uno estudia administración de empresas, le piden a uno que investigue empresas que han crecido, empresas que se han desarrollado, y es parte del proceso investigar y conocer empresas que han avanzado y algunas que han fracasado. Una de las empresas que fracasó es Kodak. Kodak era una empresa de fotografía, de cámaras y fotografía, y Kodak llegó a tener un tiempo de gloria empresarial. Según dicen, ellos tuvieron 130 años de éxito empresarial. Ellos estaban pujantes, ellos compraron terrenos, construyeron grandes edificios, tuvieron gran cantidad de trabajadores. Era una empresa poderosa. Podríamos decir que era una empresa indestructible, ¿verdad? Era una empresa que nunca iba a acabar, que nunca iba a terminar. Sin embargo, esta empresa fracasó, se vino a la quiebra, y hoy en día pues no ha quedado nada o un poquito nada más. Pero Kodak fracasó porque no quiso innovar, porque no quiso entender que el tiempo había cambiado y ya la gente estaba con sus cámaras digitales y ahí algunas otras cuestiones. Pero Kodak se durmió y dijo: no, nosotros somos lo que somos y nos vamos a mantener ahí. Y no quisieron innovar, no quisieron ponerse al día, no quisieron actualizarse, y el resultado fue una quiebra. Pero las empresas que están constantemente innovando, que están constantemente actualizándose, que están constantemente a la vanguardia, como se dice,
Estas empresas están creciendo y creciendo y creciendo, y ellos saben que va a haber un momento en donde empieza a declinar la situación, pero ellos buscan otra forma para poder ir evitando el fracaso total. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Elí? Elí estaba dormido. Por estar dormido, no había visto cómo las cosas habían cambiado, que otras religiones probablemente estaban creciendo y que su gente se estaba desviando. De repente Elí vivía en un pueblo, yo lo voy a figurar nada más, y de repente le llegó la iglesia de los no sé qué. Está bueno, decía él. Y que llegó un bar, y que llegó una cantina, y que llegó un brujo, y que llegó una secta, y llegó otra secta, y él dormido, ni en cuenta. O sea, él ni se daba cuenta de lo que estaba pasando. No le puso asunto a lo que pudiera pasar a su alrededor, ¿verdad? Él estaba confiado en que las cosas eran como eran, pero probablemente alrededor las cosas ya estaban siendo diferentes. ¿Por qué la lámpara estaba por apagarse? Porque Elí estaba dormido. Prácticamente él se había dormido, como se dice normalmente, no te durmas, que no nos durmamos. Como líderes tenemos que estar despiertos y ver qué realmente está pasando, ver por qué las cosas no están funcionando o por qué estamos retrocediendo. Tenemos que tener la capacidad de asumir las responsabilidades y ver realmente cuál es el problema, y al identificarlo ir y resolverlo. Eso fue lo que pasó con Elí. Elí se durmió y sucedió que la cosa se estaba apagando. La lámpara estaba por apagarse. Número 4, la lámpara está por apagarse cuando los líderes se encuentran pecando. Es triste y lamentable ver que muchos obreros que se encuentran trabajando en la obra del Señor se han descuidado en su vida espiritual. Una de las promesas de Jesucristo fue: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando Él hace esa promesa, antes de esa promesa dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo que Él está diciendo es que si la iglesia está evangelizando, si la iglesia está discipulando, si la iglesia está predicando, si la iglesia está haciendo el trabajo, Jesucristo ha prometido estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Pero si no se da la condicionante anterior y la iglesia no discipula, no evangeliza, no hace el trabajo que tiene que hacer, por consiguiente no se da la segunda parte, y pues Jesucristo de repente ya no está presente. En este caso, los hijos de Elí habían estado pecando y pecando y pecando, y Dios ya nada que ver. Ya solo era el cajón, el título y la forma, pero Dios ya no estaba presente. Por eso es que la lámpara estaba por apagarse cuando los líderes se encuentran pecando. Cuando estudiamos la historia de la Reforma Protestante, cuando estudiamos la historia de la iglesia protestante, que le llaman, de la Reforma Protestante, ¿por qué se da esta situación? Resulta que la iglesia, que así le llamaban la iglesia, viene y se empieza a comprometer en situaciones políticas, en situaciones de poder, en propiedades, en un montón de situaciones, y perdió el propósito principal por el cual se habían establecido. Ellos ya se habían corrompido de tal manera que la sede principal se había corrompido en lo peor.
Ya no de iglesia ya no tenía nada, sino que más parecía un centro nocturno donde pasaban un montón de situaciones y toda clase de situaciones, ¿verdad? Ahí pasaba de todo. Entonces de santo ya no tenía nada. Y esa fue una de las causas principales por las cuales nace la reforma y se vuelve a buscar los principios de la palabra de Dios. Y ahí se reforma el asunto y vuelve la iglesia a levantarse. La iglesia tiene que mantener el objetivo por el cual ha sido creada. Si los líderes pierden el enfoque, la visión, el temor de Dios, o pierden el propósito por el cual han sido llamados, entonces también la iglesia se viene para abajo. Los hijos de Elí, sacerdotes en el templo, se habían dedicado a pecar, y por eso vino un decaimiento espiritual que afectó a toda la nación. Toda la nación se vio afectada por el decaimiento espiritual. Cuando los enemigos vinieron, la guerra estaba perdida de manera anticipada. Entonces, si la iglesia se duerme, al enemigo le conviene, al diablo le conviene que la iglesia esté dormida, que la iglesia se acomode y que la iglesia comience a pecar, ¿verdad? Porque de esa manera entonces se estanca la obra de Dios. En el caso de Elí, la lámpara estaba por apagarse. ¿Por qué? Porque los líderes se encontraban pecando y él en cero totalmente. Él estaba ajeno totalmente a lo que estaba pasando a su alrededor. Otra razón por la cual la lámpara estaba por apagarse, y es la última, es cuando los líderes se encuentran acomodados. Vamos a ver aquí en el 4:18, vamos a ver algo interesante. Dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Entonces Elí era un botija, ¿verdad? Era un señor barriga. Elí era un hombre gordo, ¿verdad? Ya se imagina usted al sacerdote Elí, gordón, ¿verdad? Pum, pum. Le costaba caminar porque era gordo, cachetón, ¿verdad? Ahí estaba Elí, dice la Biblia, porque era viejo y pesado. O sea que no sé si pesaba 2 quintales o 3 quintales, pero sí estaba gordo, ¿verdad? Entonces la lámpara estaba por apagarse cuando los líderes se encuentran acomodados. Dice que el cuerpo de Elí era muy pesado. Elí pesaba mucho. En otras palabras, era demasiado gordo. Lo que sucedía era que él se la pasaba sentado en una silla. Ahí se la pasaba sentado, tranquilo. No accionaba aunque las cosas estuvieran mal. Él le llegaban las noticias, está bueno, decía. Sí, pues no despertaba. Y dice que cuando se habla de la silla y de su gordura, da la idea de que él solo se la pasaba comiendo, viviendo todo el tiempo sentado. Esa es la vida de muchos obreros. Se quejan de que probablemente no hay provisión, pero realmente no accionan, ya no hacen nada en la obra de Dios. Eso es vivir acomodados. Ya no se trabajan en nuevos proyectos y la obra se encuentra estancada. Solo se está esperando que los días pasen. Hermanos, no tenemos que ser como Elí.
en donde la lámpara estaba por apagarse. Tenemos que aprovechar los mejores días de nuestra vida. Yo conocí a una persona en estos días. Esta persona ganaba bien, y según me comentaba esta persona, ganaba bien en relación a otras personas. Entonces dice que esta persona ganaba 6,000 quetzales. No es mucho, pero a la par de otros es bastante. Ganaba 6,000 quetzales, estaba bien colocado en un puesto y pues no tenía de qué preocuparse, porque mes a mes sus 6,000. ¿Qué hizo esta persona? Compraba buenos zapatos, compraba buena ropa, compraba buena comida, y no hizo nada por anticiparse a las vacas flacas. Hoy en día esta persona se quedó sin ese trabajo y está sufriendo. ¿Por qué? Porque no llega ni a los 2,000, ni a los 1,000 quetzales mensuales de ingreso. Después de haber recibido 6,000, ahora no llega ni a los 2,000 ni a los 1,000. Y ya estaba acostumbrada a un ritmo de vida algo cómoda, pero no se anticipó, no pensó en lo que venía. Y ahora pues está pasando una crisis enorme, fuerte, la más dura de su vida. ¿Por qué? Porque no se anticipó. La lámpara estaba por apagarse cuando los líderes se encuentran acomodados, cuando la gente se acomoda. En el caso, hermanos, de Elí, cuando él muere, pues no hay gloria que contar de él, no hay cosa que contar de Elí. Él pasó su periodo, se acabó su periodo, y pues no quedaron huellas del tiempo en el que él estuvo sirviendo. No quedó algo realmente palpable. Nosotros, los de esta generación, no conocimos a Ubico, pero siempre se menciona Ubico, en el tiempo de Ubico, que en el tiempo de Ubico. Y entonces me llamó la atención de que Ubico, y investigué sobre Ubico, y dice que en el tiempo de Ubico, según la enciclopedia, dice que en el tiempo de Ubico la delincuencia, todo lo que es la delincuencia, se redujo casi a cero, y fue uno de los niveles más bajos de toda Latinoamérica. Es decir, que en toda Latinoamérica, el país más seguro de toda Latinoamérica fue en el tiempo de Ubico. Prácticamente no había violencia, no había delincuencia, no había nada de eso. Entonces la enciclopedia dice que fue en el tiempo de Ubico en donde Guatemala ocupó el nivel donde menos violencia había. Fue uno de los países menos violentos del mundo, Guatemala, en el tiempo de Ubico. Y dice que en el tiempo de Ubico él se enfocó en generar fondos públicos para la construcción de infraestructura del país. Y nosotros que conocemos por lo menos el puente Ubico de aquí arriba, no es un puente ahí todo torcido que construyeron, sino que es un puente bien hecho, y han pasado tormentas y depresiones tropicales y cuanta cosa ha habido en el lugar, pero ese puente se mantiene firme y sólido, uno de los puentes de Ubico. Y cuando uno sigue allá para entrar a Patzún, también hay un puente mero raro que fue construido por él, y no hay forma de botar ese puente también. Otra obra de él. Y él hizo muchas obras. Y entonces nosotros, los que ya no vivimos esa época, logramos escuchar a lo lejos que dice: en el tiempo de Ubico. Cuando Ubico estuvo
La violencia fue cero. Guatemala, estaba entre uno de los países más seguros del mundo y uno de los países que se estaba desarrollando en infraestructura y estaba alcanzando un desarrollo impresionante. Guatemala estaba en un desarrollo grande. Por supuesto que habían situaciones al mismo tiempo que hicieron que derrocaran a este presidente. Pero cuando se habla de esta persona, se habla de que fue una persona que dejó huellas cuando estuvo en un lugar, que dejó algo realmente formal, algo se puede ver, se puede medir, se puede hablar y se puede recordar de esa persona. Pero qué triste es que se recuerde a alguien por todo lo malo que hizo, por haber hecho de Guatemala el país más violento del mundo, el país más inseguro del mundo, el país con mayor pobreza, el país con mayor analfabetismo. ¿Por qué? Como al estilo Elí. Entonces, hermanos, nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia en nuestro hogar, en nuestra casa. Probablemente somos muchos hermanos y todos andan torcidos, pero si tan siquiera uno de nosotros despertara y pudiera hacer el cambio en la familia, y si tan solamente uno de nosotros pudiera hacer el cambio en la iglesia en donde Dios nos permite estar, y si alguno de nosotros por lo menos pudiera hacer el cambio en la ciudad en donde se encuentra, si cada uno de nosotros entendiera que Dios tiene un propósito para nosotros y que Él ha puesto una luz en cada uno de nosotros, seremos lámparas que seremos recordadas como Moisés, como Nehemías, como Josué, como Pablo, lámparas que cumplieron el propósito de Dios. Le damos una ofrenda de palmas al Señor fuerte en esta noche. De esa manera entonces podemos decir que Elí no cumplió totalmente con el propósito de Dios, se acomodó, y esa fue una de las razones por la cual su lámpara se apagó. Llegó el momento en que se apagó la lámpara, murió Elí, el hombre que lideró por 40 años, pero lo hizo sin ninguna visión clara, dormido, envejecido, permitiendo el pecado y acomodado. Pero ya Dios tenía otra mecha para seguir con su obra. Si Dios nos ha dado un privilegio, valorémoslo, porque si no lo valoramos, Él ya ha preparado otra mecha. Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor. Y cabal, se apagó la lámpara. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque entendemos que si nos alcanzaste y tú has dicho, Señor, que somos la luz del mundo, de alguna manera, Señor, tú tienes